capítulo de La Otra Cara, bueno, estamos en torno a todo esto, lo que ha sucedido en el país con esto de la elección de Gustavo Petro. Y bueno, yo considero que serán semanas muy duras de aquí a que se posesione este personaje y se posesione su grupo de corruptos. Pero antes de hablar sobre ese tema, yo quiero abordar algo que me parece muy importante y es una audiencia que ocurrió, se llevó a cabo en la Justicia Especial para las FARC, donde estos señores reconocieron el delito de secuestro, reconocieron que habían cometido este acto cruel e inhumano en contra de miembros de la fuerza pública y el pueblo colombiano. Recordemos que hace unos meses en el país se suscitó una polémica porque resulta que estaban preparando esta audiencia, es decir, parecían que estuvieran en una obra de teatro y que estuviesen en ensayos sobre lo que ahí iban a decir e iba a ocurrir. Pero yo quiero tocar este tema porque el pueblo colombiano parece que es de corta memoria y se nos ha olvidado a nosotros que tenemos en el Congreso a criminales de lesa humanidad, gracias a acuerdos burocráticos que hizo Juan Manuel Santos en el Congreso y que permitieron esa usurpación de la voluntad popular del pueblo, que en el plebiscito se pronunció en contra de este acuerdo. Pero hay quienes todavía conservan su dignidad intacta, hay quienes todavía son una voz elocuente en medio de tanta barbaridad que ocurre en este país y que rompe los esquemas. Hay voces que se levantan en medio de esto, como fue el caso de Lazo, que vamos a escuchar ya mismo lo que dijo en medio de la audiencia. Permiso, me paro. Porque las cadenas de la humillación, amarradas al cuello, atadas a un compañero policial o del ejército, coronel Malagón, nos causaron la mayor de las humillaciones. Y sí, rompió la escena de teatro que tenían montada en la JEP con esta evidencia de las cadenas, porque resulta que los muchachitos que celebraron este acuerdo, la celebración del acuerdo con las FARC, jamás podrán saber lo que vivieron estos militares, estos policías y personas de la sociedad civil, como es el caso de Ingrid Betancourt, Clara Rojas y otros quienes estuvieron ahí secuestrados en campos de concentración, porque en Colombia habían campos de concentración y fue gracias a la seguridad democrática que se pudo destruir esto, pero a los jóvenes se les olvida o nadie les enseñó. Esto es importante antes de abordar lo que está sucediendo en el país en torno a la presidencia de Gustavo Petro. ¿Cuánto cuesta decir eso? Porque parece que a muchos politiqueros se les ha olvidado ese pasado de Gustavo Petro, ese proyecto político de Gustavo Petro, y hoy se confabulan con él. Pero antes de esto, quiero que veamos el panorama económico del país. Yo no sé si esto lo consideren como delito. Ayer lo anunciaba Miguel Ángel del Río que el pánico económico era un delito, pues esta es la realidad de lo que hoy sucede en el país, de las acciones de Ecopetrol. Siguen cayendo, el dólar en el país sigue subiendo y todo de cuenta de la elección de Gustavo Petro. Pero por supuesto que hay pánico en el país y también en los mercados. Es que Gustavo Petro no es garantía de nada.
Gustavo Petro es un socialista de la línea de Hugo Chávez que pretende mostrarse como una línea capitalista, porque eso es lo que él ha dicho, que quiere un capitalismo, pero yo les recuerdo a las personas que los socialdemócratas, los socialistas, los comunistas, lo que ustedes lo quieran, como ustedes lo quieran llamar, siempre terminan aplicando o ejecutando un capitalismo, pero un capitalismo de Estado. Recuerden esa célebre frase de la rebelión en la granja: todos los animales son iguales, pero hay algunos animales que son más iguales, que son más iguales que otros. Por ahí de pronto pueden captar un poco de lo que está sucediendo. Y bueno, resulta que el Partido Conservador le tocó de sacar comunicado porque uno de sus miembros, de sus congresistas, salió como vocero del Partido Conservador con Gustavo Petro y dijo que se iban a unir al gobierno de Gustavo Petro. La verdad, esto sí a mí personalmente me causó una suprema indignación, porque es que los supuestos valores y principios que yo conozco del Partido Conservador son totalmente alejados de las políticas de Gustavo Petro, y bueno, esto sí que sorprendió. Por otro lado, apareció la señora Ángela María Robledo, que fue una de quienes apoyó que criminales de lesa humanidad estuvieran en el Congreso a pagar un día de cárcel, que pedófilos, pederastas, abusadores de campesinas, de mujeres afros, esas que hay que defender, estuvieran sentados en el Congreso. Los veíamos tomándose fotos felices, ahí revictimizando a las personas. Y hoy resulta que le piden la renuncia al general Zapateiro. Le piden la renuncia a un general que sin duda alguna tuvo la valentía de salir a defender a sus hombres delante de un demagogo que definitivamente odia a la fuerza pública. No solo él, Ángela María, Gustavo Bolívar, que los maltrataba insultándolos y diciéndoles cerdos. Esta mujercita les gritaba en el Congreso que se fueran del recinto, que no tenían que estar ahí. Ellos creen que muchos colombianos hemos olvidado todas las humillaciones a la fuerza pública. Pues hoy están anunciando que quieren que Zapateiro renuncie, pero adicional también le dan órdenes a Iván Duque, quien hasta el 7 de agosto sigue siendo el presidente de Colombia, y le dijo a Gustavo Petro que no comprara más aviones porque toda compra que se hiciera en este último mes iba a ser, todo avión que se comprara iba a ser vendido de nuevo. En realidad, qué triste panorama el que tenemos nosotros los colombianos con estos dictadorzuelos que hoy vemos que se pavonean aun cuando ni siquiera han llegado a la presidencia. También han anunciado que van a investigar quiénes son los de las Águilas Negras, pero que yo no estoy, no dudo por un minuto que esas muestras de afecto, de amor, de hermandad, de unidad, ese llamado al uribismo, se va a quedar solamente en eso, en promesas. Como tampoco dudo que el petrismo, más temprano que tarde, se va a sentir decepcionado de lo que en realidad representa Gustavo Petro, que es la politiquería. Pero hay algo que me sorprendió más allá de lo que hemos visto en partidos tradicionales como el Partido Conservador, que hace un minuto acabamos de ver su trino, y es que Rodrigo Lara, fórmula vicepresidencial del ex candidato Federico Gutiérrez, haya expresado en un trino lo siguiente: yo me siento ilusionado cuando la mayoría de los territorios más alejados y olvidados del país se sienten representados por Francia y por Petro.
pienso que es la esperanza nunca olvidada de lograr superar sus dificultades. La verdad, necesitan presencia del Estado. Me sorprende que Rodrigo diga esto porque si bien departamentos como el Chocó, subregiones como el Urabá y otra cantidad de municipios del país no han estado yo no lo quiero llamar abandono estatal, porque los recursos llegan, como llegan las regalías a La Guajira, pero ¿quién se las roba? No son esos mismos de su comunidad afro y la comunidad donde habitan quienes terminan robándose lo que el Estado les da, el dinero. ¿Por qué no le exigen a los corruptos que llegan a gobernar allá a robarse la plata de la educación, a robarse la plata de la alimentación escolar, la vivienda, de todo? A mí me sorprende que Rodrigo en el tiempo que recorrió no haya tenido la oportunidad de analizar ese contexto y de analizar cuáles eran las verdaderas circunstancias o cuáles son las verdaderas circunstancias por las cuales estos territorios están consumidos en la pobreza. No es precisamente porque del gobierno central no le llegue dinero, no, porque hay corrupción y la corrupción no es importada, la corrupción la tienen ellos ahí, la corrupción la eligen ellos cuando van y votan por el alcalde que les ofrece comprarle el voto. Esa es la realidad de los territorios del Chocó, de la costa pacífica, de la costa caribe. Una realidad que pocos dicen, así como tampoco hablan de lo que sucede en La Guajira. Nadie se atreve a hablar de lo que en realidad sucede, pero sí salen a decir que es que el gobierno no invierte, que es que el gobierno, y qué pasa en realidad con los dirigentes de allá. Colombia hoy tiene un panorama más oscuro del que yo pensé que podíamos tener. Y tiene un panorama oscuro por una sencilla razón. Resulta que hoy los políticos que tendrían que abanderar o que esperaría uno que abanderar una oposición vertical, frontal, argumentada en contra de Gustavo Petro, salieran a defender la democracia del país. Porque es que si nosotros hacemos un análisis, Gustavo Petro ganó en las urnas, con serias dudas sobre fraude. Hay que resaltar eso. Hay también que decir que si bien ganó en las urnas, un gran porcentaje escogió a un cobarde como el ingeniero Rodolfo y que también se abstuvieron y que también hubo voto en blanco. Si ustedes van sumando, se darán cuenta que Gustavo Petro no tiene la mayoría de los colombianos a su favor y que por eso anda coqueteándole o anda mandando a emisarios a coquetearle al presidente Álvaro Uribe, porque por supuesto él es una figura o la más figura que resalta en la oposición. Si bien en el país hay temas con su imagen a nivel internacional, es un expresidente y goza de credibilidad, pese a que también la campaña la han querido trasladar a ese ámbito. Y bueno, ellos creen que él, estoy convencida, les puede matizar ese temor que hay en algunos sectores nacionales e internacionales sobre lo que en realidad ellos son. Son el chavismo, pero ahora en versión colombiana. Son el chavismo en versión Gustavo Petro, en versión Gustavo Bolívar, en versión Ángela María Robledo. Aquí no hay, ayer de hecho hacíamos un comparativo y nos dábamos cuenta como el discurso incluso fue muy similar al de Hugo Chávez. Pero yo sí quiero reflexionar acerca del mapa, si así lo queremos llamar, el mapa político del país. Entonces tenemos que el partido de la U, ya Dilia Francisca Toro anunció que se va a reunir con Gustavo Petro, que quiere irse con él y que
seguro, lo más seguro es que termine con Gustavo Petro por mermelada, burocracia o como ustedes lo quieran llamar. El Partido Conservador ha anunciado que no va por el momento a tomar algunas posiciones, pero su director dijo que los principios no se negociaban y eso es un buen indicador. Tenemos a Cambio Radical, por supuesto que va a negociar, va a transar y va a terminar allá. Y bueno, tenemos un sinfín de partidos sumado a las curules de la paz, de las víctimas. ¿Recuerdan las curules, aquellas por las que tanto el Centro Democrático discutía, por las que el Centro Democrático criticaba? Bueno, esas curules resulta que posiblemente no, que van a terminar apoyando el gobierno de Gustavo Petro. No ha iniciado, seamos sinceros, Gustavo Petro no ha iniciado y ya tiene las mayorías del Congreso. Pero hay una perla muy importante que acaba de salir en las horas de la tarde y es que han designado a Roy Barreras como el presidente del Senado. Yo estoy sorprendida porque en realidad pensaba que iba a quedar en cabeza de Gustavo Bolívar, quien es el maletero eterno de Gustavo Petro, o que iba a quedar en cabeza de Iván Cepeda, que es un aliado estratégico de Gustavo Petro. Pero quedó Roy Barreras, un santista, bueno, no santista, un proxeneta, así lo vamos a llamar, un proxeneta de la política. Y bueno, pasaron por encima incluso de los suyos. Yo creo que esa unidad del pacto histórico va a tambalear muchísimo y muy pronto, más de lo que algunos pensábamos, porque yo en realidad decía, a ellos no los va a desunir nada. Pero hoy cuando veo esa designación, me doy cuenta que en realidad van a terminar devorándose entre ellos, porque como buenos socialistas izquierdosos terminan como las hienas masacrándose entre ellos mismos. Y no creo en realidad que Gustavo Petro vaya a terminar con un pacto histórico en unidad como lo inició. Este es el panorama que nosotros tenemos hoy en el país, en Colombia. Yo creo que al punto en donde estamos, los únicos que van a hacer oposición vertical, frontal y argumentada van a ser los del presidente Uribe, el Centro Democrático. Veo un escenario muy similar al 2014, donde todos los partidos estaban enmermelados, donde Barguil, nosotros tenemos que recordar eso, Barguil incluso se disputaba y peleaba con sus coequiperos por ese apoyo, Juan Manuel Santos, por ese apoyo al plebiscito, al sí por el plebiscito. Y bueno, no se ha pronunciado Barguil, no ha dicho absolutamente nada, pero puede terminar algún sector del Partido Conservador allá. El grupo Mira ha dicho que se declara independiente, eso quiere decir que van a apoyar a Gustavo Petro en lo que deseen, que no van a hacer oposición. Y bueno, Colombia Justa y Libre, yo no tengo la menor duda que sí se va a ir a oposición. Van a lograr cambiar muchísimas cosas, tienen la intención de una constituyente y va a ser mucho más acelerado lo que pretenden en sus planes y se acordarán de estas palabras incluso que en Chile. La destrucción será de forma acelerada, como el país no se lo imaginó. Y Gustavo Petro anuncia que a los gobernantes que van a invertir en universidades, que busquen terrenos, que busquen lotes. ¿De dónde va a salir tanta plata? Porque antes de las elecciones decían que es que no había necesidad siquiera de reforma tributaria, porque con lo que se robaban los corruptos podían ampliar la inversión social. Pues ya nos anunciaron que van por reforma tributaria y que le van a imponer una carga
inmensa a la clase media. Yo seguiré desde este pequeño espacio que me han permitido tener, anunciando todo lo que se viene para el país, pero también confirmándolo, porque los hechos nos darán la razón. Y yo sé que más de uno se sentirá identificado con lo que nosotros anunciamos. Y bueno, ojalá a esos politiqueros que hoy se están transando por unos cuantos tarritos de mermelada mañana no les cueste, porque ellos creen que la persecución solamente será en contra del uribismo y se equivocan. La persecución será contra el uribismo y contra todos aquellos que ellos consideren que pueden terminar estropeando su proyecto o sus reales intenciones. Esto ha sido todo por hoy. Mañana nos vemos en un nuevo episodio de La Otra Cara. No olviden suscribirse al canal y bueno, seguro que estaremos por aquí contando sobre esta nueva Colombia que tanto nos ha dolido a muchísimos colombianos. Feliz noche.